Imagina por un momento que has hecho todo lo posible por resolver tus problemas. Has orado, has luchado, has intentado mantenerte firme, pero aún así las cosas parecen empeorar. Te sientes agotado, confundido, sin entender por qué el cielo parece guardar silencio mientras tú gritas en medio de la tormenta. Te preguntas, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué permite que la batalla continúe? Y es allí, en ese punto de cansancio y desesperación, donde comienza a revelarse una verdad poderosa. No siempre estás llamado a pelear tus propias batallas, porque hay batallas que solo Dios puede pelear por ti. Este mensaje no llega por casualidad. Tal vez estabas buscando respuestas, o tal vez estabas a punto de rendirte. Pero Dios quiere recordarte hoy que Él pelea por ti. No importa cuán grande sea el enemigo, ni cuán oscuro parezca el camino, el Señor sigue siendo tu defensor, tu escudo y tu justicia. Antes de comenzar, te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar puede renovar tu fe y darte fuerzas para seguir adelante. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar que Dios todavía pelea por nosotros. Y escribe en los comentarios esta frase como declaración de fe: el Señor pelea mis batallas. Parte 1. Cuando el cielo se levanta a favor tuyo, la Biblia está llena de momentos donde el ser humano llega al límite, y justo cuando parece que todo está perdido, Dios interviene. Esa intervención divina no siempre llega como un trueno desde el cielo, a veces llega en forma de paz en medio del caos, de puertas que se abren cuando no hay salida, o de fuerza interior cuando creías que ya no podías más. Pero ¿qué significa realmente que Dios pelee por ti? No se trata solo de que Él quite los problemas o elimine tus enemigos. Se trata de una manifestación profunda de su carácter. Dios pelea por ti porque te ama, porque eres su hijo, su creación, y Él no permitirá que las fuerzas del mal destruyan aquello que Él mismo ha sellado con propósito eterno. En el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el mar y el ejército egipcio, Moisés dijo algo que sigue resonando siglos después: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. En ese instante, el pueblo no tenía escapatoria, pero Dios no los llevó hasta allí para abandonarlos. Él los condujo al límite para mostrar su gloria. Cuando Dios pelea por ti, no lo hace en tu tiempo, sino en el suyo. No lo hace según tu plan, sino según su propósito. A veces Dios no quita la tormenta, sino que te enseña a confiar en Él en medio de ella, porque su victoria no depende de tus fuerzas, sino de su fidelidad. Imagina a Israel en aquel momento, el mar delante, los carros de Faraón detrás, y el miedo apoderándose de todos. Pero en medio del caos, Dios se levantó. El mismo viento que sopló aquella noche abrió el mar. El mismo mar que parecía su final se convirtió en su camino hacia la libertad. Así obra Dios. Cuando Él pelea, transforma lo imposible en camino. Esa es la esencia de su intervención. Cuando tú te rindes, Él se levanta. Cuando sueltas el control, Él toma el mando. Cuando reconoces tu debilidad, Él despliega su poder, porque la verdadera batalla no está afuera, sino dentro del corazón. Dios no solo pelea contra tus enemigos visibles, sino también contra tus temores, tus culpas y tus dudas. Y hay algo más profundo aún: Dios no pelea por ti porque lo merezcas, sino porque eres amado. El amor de Dios no se mide por cuántas veces ganas, sino por cuántas veces Él te levanta cuando caes. El profeta Isaías lo expresó así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esta es la promesa de quien pelea tus batallas. Él no se rinde, Él no se cansa, Él no te abandona. Tal vez hoy tú sientes que el enemigo ha ganado terreno, tal vez ves tus oraciones sin respuesta, tus fuerzas agotadas, tus sueños rotos. Pero escucha esto: Dios no ha terminado contigo. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él está obrando en lo invisible, moviendo piezas que tú aún no ves. Y cuando llegue su momento, lo que parecía un final será solo el inicio de una nueva victoria. Cuando Dios pelea por ti, tu parte no es pelear,
sino permanecer fiel. Tu tarea no es ganar con tus manos, sino creer con tu corazón, porque las batallas del Espíritu no se vencen con espadas, sino con fe. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando enfrentó la cruz. No se defendió con violencia, no respondió con ira, sino que se entregó al Padre, confiando plenamente en su plan. Y fue precisamente esa rendición la que lo llevó a la victoria sobre la muerte. Cuando tú confías en que Dios pelea por ti, puedes dormir en medio de la tormenta, como Jesús durmiendo en la barca, porque sabes que el capitán del universo no permitirá que se hunda aquello que Él prometió salvar. Y aquí hay algo que muchos olvidan: cuando Dios pelea por ti, no solo derrota a tus enemigos, también transforma tu corazón, te enseña a depender, a esperar, a rendirte, a entender que el poder del creyente no está en su espada, sino en su fe. Así que si hoy te sientes cansado de luchar, si sientes que no puedes más, escucha bien, no estás solo. El mismo Dios que abrió el mar, que derribó los muros de Jericó, que cerró la boca de los leones por Daniel, es el mismo que hoy pelea por ti. Y esta es la clave de todo el mensaje: cuando tú callas tus miedos, Dios levanta su voz. Cuando tú te detienes, Él avanza. Cuando tú te rindes, Él vence. Pero hay algo más que necesitas comprender: la batalla espiritual no siempre se gana en el ruido, sino en el silencio. Cuando todo parece inmóvil, Dios está trabajando. Cuando tú solo ves oscuridad, Él ya está diseñando tu amanecer. Por eso cuando Dios te dice quédate quieto, no te está pidiendo pasividad, sino confianza absoluta. Te está diciendo, deja que yo pelee, porque mi victoria es más grande que tus estrategias. Moisés no levantó su espada, levantó su fe, y mientras él extendía su vara sobre las aguas, Dios movía el mar. Eso es lo que sucede cuando tú decides creer. El cielo actúa en respuesta a tu confianza. Cuando el enemigo se levanta con fuerza, no lo hace porque te está venciendo, sino porque sabe que estás a punto de ver la intervención de Dios. El enemigo siempre ataca más fuerte antes de su derrota. Así fue con Faraón, así fue con Goliat, y así será también en tu vida. Recuerda esto: Dios nunca pierde una batalla, ni en los tiempos antiguos, ni en los presentes. Él es el mismo que defendió a Israel, el mismo que respaldó a David, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese mismo poder es el que hoy se levanta a favor tuyo. Quizá tu batalla no sea contra un ejército, ni contra gigantes visibles, pero es una guerra de fe, una lucha contra pensamientos, contra temores, contra circunstancias que te superan. Y aunque parezca que estás perdiendo, el cielo sigue peleando por ti. Cada oración que haces, cada lágrima que derramas, cada vez que escoges confiar en lugar de rendirte, estás declarando que Dios sigue siendo tu guerrero fiel. Por eso no temas. El Dios que pelea por ti no es un espectador distante. Es tu Padre, tu Rey, tu Pastor. Y cuando Él se levanta, ningún enemigo puede mantenerse en pie. El salmista lo dijo así: el Señor se levantará como un guerrero, gritará sí, lanzará un grito de guerra, y mostrará su poder contra sus enemigos. Isaías 42:13. Dios no está en silencio porque te haya olvidado, está en silencio porque está preparando su movimiento perfecto. Así que respira, espera, confía, porque hay batallas que no se ganan corriendo, sino permaneciendo quieto bajo las alas del Altísimo. Cuando llegue el momento, verás lo que el pueblo de Israel vio: el mar abrirse, la amenaza desaparecer y la gloria de Dios revelarse como nunca antes. Entonces comprenderás que todo ese proceso, todo ese dolor, toda esa espera, fue el campo de batalla donde Dios mostró que su poder es más grande que cualquier enemigo. Él pelea por ti, Él no falla. Y cuando Él se levanta, nada puede permanecer igual. Ahora que comprendemos el poder y la naturaleza espiritual de las batallas que Dios libra a favor nuestro, en la siguiente parte exploraremos las bases bíblicas más profundas que revelan cómo, cuándo y por qué el Señor decide intervenir en nuestras guerras personales y espirituales. Prepárate, porque descubrirás que su lucha por ti no comenzó hoy, comenzó desde antes de que nacieras. Parte 2. El poder invisible detrás de tus batallas. Desde el principio de los tiempos, la historia humana ha estado marcada por batallas visibles e invisibles. Pero detrás de cada guerra, de cada conflicto,
de cada lágrima, existe un escenario espiritual que pocos pueden ver. Allí, en lo invisible, Dios pelea por nosotros. Él no es un observador distante, es el comandante supremo de una guerra eterna entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la esperanza y la desesperación. Cuando hablamos de que Dios pelea por ti, no estamos hablando de una metáfora, estamos hablando de una realidad espiritual activa, poderosa y constante. El apóstol Pablo lo explicó claramente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esa declaración revela algo crucial. Tu batalla no es simplemente emocional, ni económica, ni familiar. Tu batalla es espiritual, y solo Dios tiene la autoridad para vencer en ese nivel. Cuando estás atravesando momentos en los que todo parece derrumbarse, no estás solo. Aunque no lo veas, hay un movimiento celestial a tu favor. Dios está obrando más allá de tu vista, enviando ángeles, ordenando caminos, cerrando puertas que podrían destruirte, abriendo otras que te conducirán a propósito. A veces, mientras tú lloras, el cielo está en plena guerra por ti. Piensa en Daniel. Durante 21 días, el profeta oró sin respuesta. Tal vez sintió silencio, abandono o duda. Pero cuando finalmente el ángel llegó con la respuesta, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, 12 al 13. ¿Qué significa esto? Que mientras Daniel oraba, Dios ya había enviado la respuesta, pero hubo resistencia espiritual. El cielo estaba peleando, y esa es una lección vital. Cuando oras, aunque no veas resultados inmediatos, el cielo no está en silencio, está en movimiento. Dios pelea por ti cuando oras, cuando crees, cuando confías aún sin entender. La fe no es solo esperar que algo suceda, es saber que algo ya está sucediendo, aunque tus ojos no lo vean. Esa confianza activa el poder de Dios a tu favor. Imagina un ejército celestial moviéndose por mandato divino, cubriéndote con su presencia, protegiéndote de lo que no puedes ver. Dios no solo está en el trono, también está en el campo de batalla. Cuando el enemigo intenta destruirte, Dios no se queda mirando. Él desciende, pelea, resiste, ordena, protege y libera. El salmista lo expresó así: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esa palabra acampa no es pasiva, describe una vigilancia activa. Dios no solo te observa, te rodea, te cubre, te blinda. A veces no lo notas, porque estás enfocado en lo visible. Miras el diagnóstico médico, la deuda, la traición, la pérdida. Pero Dios está más allá del diagnóstico, más allá del reporte, más allá del dolor. Él ve el mapa completo. Mientras tú ves el muro, Él ve el camino detrás del muro. Mientras tú ves el enemigo, Él ve la victoria que está preparando. Y esta verdad bíblica tiene una profundidad tremenda. Cuando Dios pelea, lo hace en todos los frentes. Pelea en el cielo, donde las fuerzas espirituales son confrontadas. Pelea en la tierra, donde tus circunstancias comienzan a alinearse. Y pelea dentro de ti, transformando tu corazón para que puedas resistir y perseverar. Job es un ejemplo perfecto de esta verdad. Mientras el enemigo intentaba destruirlo, Dios estaba obrando silenciosamente para que su prueba se convirtiera en testimonio. Job no entendía por qué sufría tanto, pero al final pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. En otras palabras, Dios peleó por él, incluso cuando parecía que lo había abandonado. Cuando tú pasas por momentos donde sientes que Dios calla, no es porque haya desistido, sino porque está preparando una respuesta que no podrás comprender hasta verla cumplida. Él pelea con sabiduría eterna, con estrategias que trascienden la lógica humana. A veces su victoria no consiste en cambiar las circunstancias,
sino en cambiarte a ti en medio de ellas. ¿Sabes por qué a veces Dios permite que llegues al límite? Porque en ese punto ya no puedes confiar en tus fuerzas, y allí es donde su poder se manifiesta. Él dijo al apóstol Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Segunda de Corintios 12, 9. Eso significa que cuando tú ya no puedes más, Dios pelea mejor. Cuando tus recursos se agotan, el poder del cielo se activa. Dios no necesita que seas fuerte para darte la victoria. Necesita que seas obediente, que creas, que confíes. No hay muralla demasiado alta, ni enemigo demasiado fuerte, ni pasado demasiado oscuro, que pueda impedir que Dios cumpla su propósito cuando decide pelear por ti. Y hay algo que debes recordar siempre: tu enemigo no es más fuerte que tu Dios. El diablo puede rugir, pero no puede vencer al león de Judá. Puede intentar detenerte, pero no puede anular el propósito que Dios ha establecido sobre tu vida. La batalla es real, sí, pero también lo es la victoria de Dios. El apóstol Juan lo afirmó con certeza: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 4. Esa es la diferencia entre quien pelea solo y quien deja que Dios pelee por él. El primero se desgasta, el segundo descansa. El primero busca control, el segundo se abandona a la voluntad divina. Y ese abandono no es rendición, es confianza. Es mirar el cielo y decir: Señor, ya no sé qué hacer, pero confío en que tú sí sabes. Esa oración sincera desata batallas ganadas en lo invisible. Dios no necesita tus estrategias, necesita tu fe. Él no actúa por la fuerza de tu voluntad, sino por la entrega de tu corazón. Piensa en Josafat. Cuando un ejército poderoso venía contra él, su reacción no fue reunir soldados, sino levantar oración. Y Dios le respondió: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segunda de Crónicas 20:15. Josafat creyó, y lo imposible sucedió. El enemigo fue derrotado sin que Israel levantara una sola espada. Así pelea Dios con poder, con gloria, con sabiduría perfecta. A veces tu tarea es simplemente adorar mientras Él batalla por ti. La adoración es una forma de guerra espiritual. Cuando levantas tus manos, cuando cantas, cuando lo alabas aún sin ver resultados, el enemigo se confunde, las cadenas se rompen y el cielo se abre. Tu adoración es tu espada, tu fe es tu escudo, y tu obediencia es la puerta por donde Dios entra a pelear. Hay una escena poderosa en el Antiguo Testamento. Eliseo y su siervo estaban rodeados por el ejército sirio. El siervo temía, pero Eliseo oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y el joven vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes 6:17. Esa es la realidad espiritual que no vemos. Hay ejércitos celestiales peleando por ti ahora mismo. Mientras duermes, Dios pelea. Mientras trabajas, Él te protege. Mientras lloras, Él prepara tu victoria. Aunque tus ojos no lo perciban, el cielo no descansa. Por eso no midas el amor de Dios por lo que ves, sino por lo que Él prometió. Él nunca prometió ausencia de batallas, pero sí prometió su presencia en todas ellas. Y cuando Dios está contigo, no hay derrota que pueda permanecer. Tu fe es la señal que el cielo espera para actuar. No es que tus oraciones muevan a Dios, es que tu confianza abre espacio para que su poder se manifieste. La oración no cambia a Dios, cambia tu posición en la batalla. Dejas de ser un soldado desesperado para convertirte en un hijo que confía en el poder de su Padre. A veces, la mayor demostración de fuerza es simplemente no rendirse. El enemigo quiere que te canses, que renuncies, que pienses que Dios te ha olvidado. Pero justo cuando el cansancio parece vencerte, Dios te dice: yo estoy peleando por ti. Y eso basta. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Dios iba delante de ellos de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Éxodo 13:21. Esa presencia constante es símbolo de su fidelidad. Él no abandona el campo de batalla. Él guía, protege y pelea. Cada vez que confías, cada vez que te arrodillas en medio de la tormenta, estás participando en esa batalla espiritual. Tu clamor no es en vano, tu fe no es pequeña, tu obediencia no pasa desapercibida.
porque Dios pelea por los suyos, y tú eres uno de ellos. No necesitas entender el proceso, solo creer en el propósito. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te oprime, mañana será tu victoria. Porque el Dios que pelea por ti no pierde, no se equivoca, y nunca llega tarde. Así que levanta la cabeza. Aunque no lo veas, el cielo se está moviendo. Aunque no lo sientas, Dios está actuando. Y aunque todo parezca imposible, la batalla ya está decidida a tu favor. Hemos visto cómo el poder invisible de Dios actúa a favor de sus hijos, cómo el cielo se mueve incluso cuando la tierra tiembla. En la próxima parte, profundizaremos en cómo esa verdad se traduce en tu vida diaria, cómo puedes aplicar esta realidad espiritual en tu fe, tu oración y tu comunión con Dios para experimentar su victoria en lo cotidiano. Parte 3. Cuando la fe se convierte en tu arma, hay momentos en la vida en los que todo parece quebrarse. Tus fuerzas se agotan, las puertas se cierran y la esperanza se vuelve un hilo delgado que apenas puedes sostener. En esos momentos, el creyente aprende una de las lecciones más profundas del Evangelio. No todas las batallas se pelean con las manos, algunas solo se ganan con fe. Cuando Dios pelea por ti, tu papel no es empuñar la espada, sino levantar la fe. La fe es la llave que abre la intervención divina. Es la señal que el cielo espera para moverse. Y aunque parezca pequeña, cuando está firmemente puesta en Dios, se convierte en un arma invencible. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Mateo 17, 20. Esa es la dimensión del poder espiritual al que tienes acceso cuando decides creer más allá de lo que ves. Pero la fe no es un pensamiento positivo ni una emoción pasajera. La fe es una posición espiritual. Es el acto de pararte firme cuando todo tiembla, de seguir orando cuando no hay respuestas, de seguir adorando cuando todo duele. Es decirle a Dios, no entiendo, pero confío. Esa declaración abre los cielos, porque es la señal de un corazón rendido. La Biblia está llena de hombres y mujeres que vencieron sin levantar un arma, solo con fe. Piensa en Josué frente a los muros de Jericó. No usó lanzas ni espadas, solo obedeció la voz de Dios. Caminó, esperó y adoró, y los muros cayeron. ¿Por qué? Porque la fe transforma la obediencia en poder. Cuando tú crees, Dios pelea. Cuando tú confías, Dios actúa. Cuando tú obedeces, Dios abre caminos donde no los hay. Esa es la dinámica del reino espiritual. Mientras el mundo dice, haz algo, Dios dice, espera en mí. Mientras el enemigo grita, se acabó, el cielo susurra, apenas estoy comenzando. La fe es más que una idea, es una forma de vivir. Es caminar como si ya hubieras visto la victoria, aunque aún estés en el campo de batalla. Es declarar con autoridad lo que Dios prometió, aunque la realidad todavía no haya cambiado. Por eso, la fe verdadera siempre está acompañada de acción espiritual, oración, adoración y obediencia. La oración es la voz de la fe. Cuando oras, reconoces que no puedes solo. Abres espacio para que Dios entre en tu situación. Y aunque a veces no veas resultados inmediatos, cada palabra pronunciada con fe se convierte en una semilla que germina en el tiempo perfecto de Dios. Jesús mismo lo modeló en Getsemaní. Oró con angustia, con lágrimas, con entrega. Y aunque la respuesta no fue escapar de la cruz, fue recibir la fuerza para enfrentarla. Esa es otra dimensión del poder divino. A veces Dios no cambia la circunstancia, sino que cambia tu corazón para atravesarla. El creyente que comprende esto, ya no ora solo para que los problemas desaparezcan, sino para que su fe permanezca. Porque cuando la fe permanece, el enemigo no puede vencerte. Podrá tocar tu entorno, pero no tu espíritu. Podrá gritarte mentiras, pero no podrá apagar la voz de Dios dentro de ti. Y esa fe se alimenta en la comunión con Dios. No puedes mantener una fe viva si no pasas tiempo con aquel en quien has creído. Por eso Jesús se retiraba constantemente a orar, no porque dudara, sino porque necesitaba renovar su fuerza en la presencia del Padre. Si el Hijo de Dios necesitó comunión, cuánto más nosotros que caminamos en fragilidad humana. Tu oración diaria no es una rutina, es una cita divina. Cada vez que cierras los ojos para hablar con Dios,
el cielo se abre y las fuerzas del mal retroceden. Tu habitación se convierte en un campo de batalla, no porque tú grites, sino porque la presencia de Dios pelea por ti. En esa intimidad, tus lágrimas son escuchadas, tus dudas son comprendidas y tus heridas comienzan a sanar. Porque cuando oras, no solo hablas con Dios, también permites que Él te hable, te corrija, te consuele y te prepare. Y cuando la oración se une a la adoración, algo sobrenatural ocurre. La adoración cambia la atmósfera, no porque elimine el problema, sino porque cambia tu perspectiva. Cuando adoras, recuerdas quién es Dios y quién eres tú, un hijo protegido, amado y respaldado por el Todopoderoso. Y mientras adoras, Él pelea. Hay momentos en los que la oración no necesita palabras, solo presencia. Estás ahí, de rodillas, sin saber qué decir, pero tu alma clama, y el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, intercede por ti con gemidos que no se pueden expresar. Eso significa que incluso cuando no puedes orar, Dios ora contigo. Él no solo pelea por ti en el campo de batalla, también pelea dentro de ti, fortaleciendo tu espíritu. La fe no elimina el miedo, pero te da valor para enfrentarlo. La fe no borra el dolor, pero te da propósito en medio de él. Y la fe no siempre cambia lo externo, pero transforma lo interno para que puedas resistir hasta ver la gloria de Dios. Pedro caminó sobre el agua mientras su mirada estaba en Jesús. El milagro no estaba en el agua, estaba en la fe. Pero cuando apartó los ojos del Maestro, comenzó a hundirse. Esa historia sigue repitiéndose hoy. Cuando tu enfoque está en Dios, el imposible se vuelve posible. Pero cuando tu mirada se centra en la tormenta, el miedo gana terreno. Por eso la fe es una decisión diaria, mirar a Cristo en lugar de mirar las olas. Cada día es una oportunidad para elegir fe sobre miedo, esperanza sobre duda, obediencia sobre control. Y cada vez que eliges creer, aunque sea con lágrimas, estás declarando al cielo, confío en ti, y Dios siempre honra esa fe. Recuerda, la fe no se prueba en los templos, se prueba en las tormentas. Ahí es donde se forjan los verdaderos guerreros espirituales. Cuando todos huyen, tú te quedas. Cuando todos dudan, tú confías. Cuando todos callan, tú sigues orando. Y es entonces cuando el cielo pelea contigo, porque has elegido creer. Dios nunca deja sin recompensa la fe de un corazón perseverante. Tal vez hoy no ves el fruto, pero llegará. Tal vez hoy solo ves oscuridad, pero pronto amanecerá. Porque Dios nunca deja sin respuesta una fe sincera. El libro de Hebreos 11 describe una galería de héroes, hombres y mujeres que vencieron por la fe, no porque fueran perfectos, sino porque creyeron. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés enfrentó a Faraón con una vara en la mano. David derrotó a Goliat con una piedra. María dijo sí sin entender el plan completo. Y todos ellos vieron la fidelidad de Dios. Tu nombre también puede ser parte de esa historia. Cada vez que eliges confiar, te unes a esa línea de creyentes que decidieron dejar que Dios peleara por ellos. Tal vez hoy tu guerra no tiene espadas ni ejércitos. Tal vez tu batalla es emocional, económica, familiar o espiritual. Pero el principio sigue siendo el mismo. La fe es tu arma, y Dios es tu guerrero. Y aunque no entiendas todo lo que ocurre, recuerda esto. La fe no necesita explicaciones, necesita confianza, porque cuando confías, aunque no comprendas, estás reconociendo que Dios sabe lo que tú no sabes. Él ve el futuro que tú no ves. Él ya estuvo en el mañana que te preocupa. Cuando depositas tu carga en Él, estás participando en el misterio más grande del Evangelio, que el Creador del universo pelea por los suyos. Y no lo hace desde lejos, sino desde adentro, desde tu corazón, desde tu espíritu. Por eso no te rindas, aunque el fuego sea intenso, aunque las pruebas parezcan eternas, aunque la espera te duela, mantén la fe, porque esa fe, aun pequeña, es el canal por el cual el poder de Dios fluye hacia tu vida. El apóstol Pedro escribió: el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5, 10. Esa es la promesa. El dolor no será eterno, pero la gloria sí. La prueba pasará, pero la victoria permanecerá.
Así que toma tu fe como espada y tu oración como escudo. Cierra tus oídos al ruido del miedo y abre tu corazón a la voz del cielo, porque cada vez que oras, confías y esperas, estás participando en la batalla más gloriosa, aquella donde Dios pelea por ti y tú simplemente permaneces firme en su amor. Ahora que comprendemos cómo la fe, la oración y la comunión activan el poder de Dios en nuestras vidas, en la siguiente parte veremos ejemplos bíblicos impactantes donde el Señor peleó por sus hijos de maneras sobrenaturales. Te asombrarás al descubrir que cada historia, aunque antigua, sigue viva hoy, porque el mismo Dios que peleó por ellos, pelea también por ti. Parte 4. Cuando Dios peleó por sus hijos, la historia bíblica es un testimonio continuo de un Dios que no se queda mirando mientras sus hijos sufren. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos episodios donde el Señor interviene directamente para pelear las batallas de su pueblo, mostrando que su poder no conoce límites y su fidelidad nunca falla. Cuando Dios pelea por ti, no hay enemigo que resista, no hay ejército que prevalezca, ni oscuridad que permanezca. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y cada historia de la Escritura es una muestra viva de su carácter. Un Dios que libra guerras por amor. Uno de los relatos más emblemáticos es el de David y Goliat. Un joven pastor, sin experiencia militar, se enfrentó a un gigante armado y experimentado. Goliat representaba la fuerza humana, la arrogancia del poder y la confianza en la espada. David representaba la fe, la obediencia y la confianza en un Dios que nunca pierde. Cuando David se acercó al campo de batalla, no llevó una armadura ni una lanza, llevó una piedra, una honda y una convicción. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Primera de Samuel 17:45. Esa declaración no fue solo una frase valiente, fue una profecía. David sabía que la batalla no era suya, sino de Dios, y así fue. Una piedra, guiada por la mano de un muchacho, y la voluntad divina, derribó al gigante que tenía paralizado a todo un ejército. El mensaje es claro: cuando Dios pelea por ti, no importa el tamaño del enemigo, importa el tamaño de tu fe. Pero no fue solo David quien vio al cielo intervenir. Pensemos en Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Atrás estaba el ejército egipcio, delante un muro de agua. No había salida humana posible. El pueblo gritaba, el miedo se apoderaba de todos. Pero Moisés levantó su voz y dijo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación del Señor, que hoy hará con vosotros. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 al 14. Y entonces, el mar se abrió. Lo que parecía un final se convirtió en el escenario de un milagro. El mismo mar que amenazaba con tragarlos, se convirtió en el camino hacia su libertad. Así actúa Dios. Cuando pelea por ti, usa aquello que el enemigo pensó que te destruiría para abrirte paso hacia tu victoria. Otro episodio poderoso es el de Josafat, el rey que enfrentó una guerra imposible. 3 ejércitos enemigos se unieron para destruir a Judá. Era una batalla perdida desde el punto de vista humano, pero Josafat hizo algo diferente. No buscó estrategias humanas, buscó el rostro de Dios. Convocó al pueblo, ayunó, oró, y en medio de su clamor, Dios habló: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino mía. Segunda de Crónicas 20:15. Y el milagro ocurrió. Mientras el pueblo adoraba, Dios puso emboscadas entre sus enemigos. Aquellos que habían venido para destruir a Judá terminaron destruyéndose entre sí. La victoria llegó no por la espada, sino por la adoración. Porque cuando Dios pelea por ti, tu alabanza se convierte en tu estrategia. Podríamos hablar también de Gedeón, un hombre que se consideraba débil, el más pequeño de su familia, pero a quien Dios eligió para liberar a Israel de los madianitas. Con un ejército reducido a 300 hombres, Gedeón enfrentó a miles. La estrategia de Dios no tenía sentido: antorchas, cántaros y trompetas. Sin embargo, cuando Gedeón obedeció, el enemigo cayó en confusión y huyó. La victoria no vino por número, sino por fe.
Dios quería dejar claro que no era el poder humano el que lo salvaba, sino su intervención divina. Así también sucede contigo. A veces, Dios reduce tus recursos, corta tus apoyos y te deja sin alternativas humanas, no para destruirte, sino para mostrarte que Él es suficiente. ¿Y qué decir de Daniel en el foso de los leones? Un decreto injusto lo condenó, una trampa lo llevó al borde de la muerte, pero Dios no lo abandonó. En la oscuridad de la cueva, entre rugidos y dientes afilados, Daniel no estaba solo. El Señor envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Esa escena no solo muestra el poder de Dios, sino también su fidelidad para proteger a los que confían en Él. A veces, Dios no evita que caigas al foso, pero te acompaña dentro de él y demuestra que ni la amenaza más feroz puede tocarte cuando Él pelea por ti. El mismo poder se manifestó en Elías frente a los profetas de Baal. Un solo hombre enfrentó a 450 falsos profetas. El desafío era claro: el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Elías oró con humildad, sin espectáculo ni manipulación, y el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras y el agua. Ese día, toda Israel vio que el Señor es Dios, y los ídolos fueron avergonzados. Así actúa el Señor cuando pelea, no solo te da victoria, también revela su gloria. Y si seguimos avanzando, llegamos al mayor ejemplo de todos, Jesucristo en la cruz. Muchos creyeron que ese era el fin, que la oscuridad había triunfado, que el silencio de Dios era derrota. Pero en esa aparente pérdida, el cielo libraba la batalla más grande de la historia. La cruz no fue un fracaso, fue una guerra espiritual, donde el Cordero venció al pecado y a la muerte. Con cada latido, con cada herida, con cada gota de sangre, Cristo estaba peleando por ti, y cuando dijo consumado es, la victoria fue sellada para siempre. Esa fue la batalla definitiva, el triunfo del amor sobre el pecado. Cada historia bíblica, desde Moisés hasta Jesús, nos enseña que cuando Dios pelea por ti, no lo hace para que solo sobrevivas, sino para que seas transformado. Él pelea no solo contra tus enemigos, sino contra todo lo que te impide confiar plenamente en Él. A veces, su mayor victoria no está fuera, sino dentro de ti, cuando te libra del miedo, del orgullo, de la incredulidad. Mira la vida de Pablo y Silas. Estaban en prisión, golpeados, atados, y en lugar de quejarse, comenzaron a cantar. Mientras adoraban, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Hechos 16, 25 al 26. La cárcel no pudo retenerlos porque la presencia de Dios entró en ese lugar y peleó por ellos. Esa historia es una enseñanza eterna. La adoración libera el poder de Dios en medio de las peores batallas. Y si Dios peleó por ellos, también pelea por ti hoy. La Escritura no es un relato antiguo, es una promesa viva. El mismo que abrió el mar, que derribó muros, que apagó fuegos, que cerró bocas de leones y venció a la muerte, es el mismo que defiende tu vida hoy. No subestimes su poder ni su amor. Aunque parezca que nada cambia, Él sigue moviendo lo invisible. Aunque creas que el enemigo tiene ventaja, Dios sigue escribiendo la última palabra. Y cuando Él pelea, no lo hace a medias. Él pelea hasta la victoria completa. Tal vez tu Goliat hoy tiene otro nombre, una enfermedad, una traición, una adicción, un miedo, una pérdida, pero el principio sigue siendo el mismo. La batalla no es tuya, es del Señor, y cuando su mano se levanta, ninguna fuerza del mal puede resistir. El enemigo tiembla ante la obediencia, porque sabe que Dios siempre respalda a quien confía en Él. Por eso, cuando enfrentes tus propias batallas, recuerda estas historias. Cada una de ellas te recuerda una verdad inquebrantable. Dios nunca abandona a los que lo aman, y aunque no siempre entiendas el método, puedes confiar en el resultado. A veces el milagro será visible, otras veces será interno, pero en ambos casos será perfecto, porque el Dios que pelea por ti no comete errores. Después de ver cómo Dios ha peleado por sus hijos a lo largo de la historia, en la próxima parte conoceremos testimonios simbólicos e historias inspiradoras que representan cómo esa misma fidelidad divina sigue actuando hoy, porque las batallas no han terminado, pero tampoco han dejado de ser ganadas por el poder de Dios.
Parte 5. Cuando el testimonio se convierte en arma, cada batalla que enfrentas tiene un propósito más grande que tú. Nada de lo que vives es casualidad. Detrás de cada prueba hay una historia que Dios está escribiendo. Una historia que algún día se convertirá en testimonio. Y ese testimonio no solo será la evidencia de que Dios peleó por ti, sino también un arma poderosa para inspirar a otros, para fortalecer a los que dudan y para derrotar al enemigo con la verdad. El libro de Apocalipsis dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. ¿Notas el orden? Primero la sangre, luego el testimonio. Cristo venció por su sacrificio y nosotros participamos de esa victoria cuando abrimos nuestra boca para contar lo que Él ha hecho. Tu historia tiene poder porque refleja el poder del Dios que pelea por ti. Imagina por un momento a una mujer llamada Ana. Durante años oró por su familia. Su esposo la había abandonado, su hijo estaba atrapado en las adicciones y las deudas la asfixiaban. Cada noche, entre lágrimas, le pedía a Dios que peleara por ella, porque ya no podía más. Pasaron meses, luego años, y nada parecía cambiar. Pero Ana no se rindió, seguía doblando sus rodillas, seguía confiando, hasta que un día, su hijo regresó a casa completamente transformado. Había conocido a Cristo en un centro de rehabilitación. Su esposo, que había formado otra familia, la buscó para pedirle perdón, y el Señor comenzó a restaurar lo que parecía perdido. Años después, Ana decía: yo no peleé esa batalla, Dios la peleó por mí. Ese testimonio se volvió luz para muchas mujeres en su iglesia, porque cuando Dios pelea por ti, tu historia deja de ser un lamento y se convierte en un mensaje de esperanza. También había un hombre llamado Esteban. Trabajaba duro, pero las puertas parecían cerrarse una tras otra. Intentó emprender, fue traicionado, perdió dinero, amistades y hasta su ánimo. Un día, cansado, se arrodilló y dijo: Señor, ya no puedo seguir. Y fue en ese momento, en su rendición, cuando Dios comenzó a actuar. No cambió las circunstancias de inmediato, pero cambió su corazón. Le dio paz, paciencia y dirección. A los pocos meses, un antiguo socio, con quien había terminado mal, lo llamó para ofrecerle una nueva oportunidad. Esa llamada fue el inicio de una restauración completa. Hoy Esteban dice: Dios no solo me devolvió lo perdido, me dio más de lo que imaginé. Así obra el Señor, pelea tus batallas y luego te hace testigo de su fidelidad. Tal vez no hayas visto aún tu milagro, pero tu historia sigue en proceso. Cada día que resistes, cada vez que eliges confiar en lugar de rendirte, estás escribiendo las páginas de un testimonio que algún día impactará a otros. Porque las guerras que enfrentas no son solo por ti, Dios está usando tu vida para mostrar su poder a través de ti. Piénsalo, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, Dios no solo los salvó, también mostró a Egipto y al mundo que Él es el Dios verdadero. Cuando David venció a Goliat, no fue solo su victoria personal, fue una declaración pública de que el Señor pelea por los suyos. Y cuando Cristo resucitó, no fue solo su triunfo, fue la confirmación eterna de que ninguna tumba puede detener la gloria de Dios. Del mismo modo, tus batallas actuales tienen un propósito eterno. Puede que hoy no lo veas, pero un día mirarás atrás y dirás: ahí fue donde Dios peleó por mí. Y ese día, tu voz será instrumento de liberación para alguien más. Hay quienes creen que los testimonios son historias extraordinarias, reservadas para unos pocos, pero no es así. Cada creyente que ha confiado en Dios tiene un testimonio, porque cada batalla ganada por la fe es una victoria escrita por el cielo. Imagina ahora a una madre que ora por su hijo rebelde, o a un joven que lucha contra la ansiedad, o a un anciano que sigue creyendo aunque la vida le haya quitado tanto. Todos ellos, sin saberlo, están siendo protagonistas de una batalla espiritual donde Dios pelea. Y cuando la victoria llegue, su historia servirá para que otros crean que el poder de Dios no cambia. Hay testimonios silenciosos también, aquellos que no se cuentan con palabras, pero se ven en la paz del que perdona, en la serenidad del que espera, en la fe del que no se rinde. Porque a veces el mayor milagro no es lo que ocurre fuera, sino lo que Dios hace dentro.
Una persona que antes vivía con miedo y ahora camina con fe, ya es una victoria del cielo. Una mujer que antes vivía en amargura y ahora perdona, ya es un campo donde Dios peleó y venció. Cada cambio genuino del corazón es la huella de una batalla ganada por la gracia divina, y esos testimonios, visibles o invisibles, son las armas más poderosas contra la oscuridad, porque el enemigo no puede discutir lo que Dios ha hecho. Puede mentirte, puede atacarte, pero no puede borrar el hecho de que fuiste rescatado. Cada vez que abres la boca para decir Dios me levantó, el infierno se estremece, porque tu testimonio proclama la victoria de Cristo en la tierra. En la vida cristiana, los testimonios no son solo recuerdos, son recordatorios de la fidelidad de Dios. Cuando vuelvas a sentirte débil, recuerda tu última batalla ganada, recuerda esa vez que no sabías cómo pagar tus cuentas y apareció la provisión, recuerda ese día que lloraste en silencio y sentiste paz sin explicación, recuerda esa puerta que se cerró y luego entendiste que era protección divina, porque cada recuerdo de fidelidad pasada alimenta la fe para las batallas futuras. Y si aún no tienes tu testimonio, no te desesperes, estás en el proceso. Dios nunca comienza una historia que no piensa terminar. El silencio de hoy será la evidencia de mañana. Tu espera no es pérdida de tiempo, es entrenamiento espiritual, porque quien confía en Dios nunca pierde, solo aprende. Muchos creyentes piensan que testificar es hablar de grandes milagros, pero a veces los milagros más grandes son los más sencillos: haber conservado la fe cuando todo parecía perdido, haber sonreído cuando el alma dolía, haber perdonado cuando nadie lo merecía. Cada uno de esos actos demuestra que Dios peleó dentro de ti. Tu testimonio no necesita espectáculo, solo necesita verdad. Y cuando hablas con sinceridad de lo que Dios ha hecho, inspiras a otros a creer que también lo hará con ellos. Tu historia puede ser la chispa que encienda la fe en alguien que la ha perdido. Dios no desperdicia sufrimientos. Cada lágrima, cada noche larga, cada silencio tiene un propósito. Cuando Él te levanta, no lo hace solo para consolarte, sino para enviarte como testigo, para que digas: sí, estuve allí, sí, dolió, pero Dios peleó por mí y vencimos juntos. Y ese juntos es la clave. Dios no te deja pelear solo porque te ama demasiado como para verte caer. Su presencia en tus batallas es la promesa más constante de toda la Escritura. Por eso cuando mires atrás y veas cómo sobreviviste a lo que creías que te destruiría, entenderás que fue Él. Él peleó, Él sostuvo, Él venció. Tu testimonio no será una simple historia, será una predicación viviente. Porque los que te conocieron antes y te ven ahora sabrán que hubo algo sobrenatural en tu cambio, y entonces dirás con humildad: no fui yo, fue Dios quien peleó por mí. Ahora que hemos visto cómo los testimonios reflejan la fidelidad de Dios y cómo Él transforma cada batalla en un mensaje de esperanza, en la próxima parte hablaremos de cómo vivir bajo esa verdad cada día, con consejos espirituales prácticos para mantener la fe, la paz y la victoria cuando el enemigo vuelve a atacar, porque Dios no solo pelea por ti una vez, pelea contigo todos los días. Parte 6. Viviendo cada día bajo la protección de Dios, vivir con la certeza de que Dios pelea por ti, no es una emoción momentánea, es un estilo de vida, es despertar cada mañana con la convicción de que no caminas solo, de que cada paso está respaldado por la presencia del Todopoderoso. Es una vida guiada por la fe, fortalecida por la oración y sostenida por la obediencia. Muchos creyentes piensan que Dios solo interviene en los grandes problemas, pero la verdad es que Él también pelea en los detalles más pequeños. Pelea cuando te protege de decisiones equivocadas, cuando te guarda de peligros que nunca conoces, cuando pone en tu camino personas que serán respuesta a tus oraciones. Dios no solo pelea en lo extraordinario, también lo hace en lo cotidiano. Por eso, vivir bajo su protección implica desarrollar una conciencia constante de su presencia. No solo orar cuando algo sale mal, sino caminar sabiendo que Él está allí, incluso cuando todo parece tranquilo. Cuando tu vida se centra en esa verdad, el miedo pierde poder y la fe se vuelve tu escudo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16,
33. Esa frase resume toda la vida cristiana. No se trata de evitar la guerra, sino de vivir en paz, sabiendo que ya perteneces al ejército vencedor. Ahora bien, ¿cómo se vive bajo esa verdad? Hay principios espirituales que todo hijo de Dios debe practicar si quiere permanecer bajo el amparo del que pelea por él. No son fórmulas mágicas, sino actitudes del corazón que mantienen viva la comunión con el cielo. 1. La oración constante, tu conexión con el comandante del ejército celestial. La oración no es una obligación, es un privilegio. Es tu línea directa con el Dios que mueve los cielos. Cada vez que oras, fortaleces tu espíritu, renuevas tu fe y alineas tu corazón con la voluntad divina. Pablo escribió, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. No porque Dios necesite tus palabras, sino porque tú necesitas su presencia. Orar sin cesar no significa estar de rodillas todo el día, sino mantener una actitud de dependencia espiritual. Es hablar con Dios mientras trabajas, agradecer mientras caminas y confiar incluso cuando callas. Cada oración sincera es como una bandera que levantas en medio del campo de batalla. Mientras otros se desesperan, tú oras. Mientras otros huyen, tú te arrodillas. Y en ese acto de rendición, Dios toma el control y pelea por ti. 2. La obediencia, la llave que abre los cielos. No hay batalla ganada fuera de la obediencia. Cuando obedeces, te colocas bajo la cobertura divina. La desobediencia abre grietas, pero la obediencia fortalece tu muro espiritual. Josué venció Jericó porque obedeció instrucciones que parecían absurdas: rodear una ciudad durante 7 días. Pero detrás de esa aparente locura había un principio eterno: Dios pelea por los obedientes. Cada vez que eliges obedecer aunque no entiendas, estás declarando: Señor, confío más en tu sabiduría que en mi lógica. Y esa fe activa la mano de Dios a tu favor. 3. La adoración, el lenguaje del cielo. La adoración no es solo cantar, es rendir el corazón. Cuando adoras en medio de la tormenta, estás reconociendo que el poder no está en tus circunstancias, sino en tu Dios. El enemigo no soporta la adoración porque lo desarma. Mientras tú cantas, Dios pelea. Así lo hizo con Josafat. El pueblo adoraba y los enemigos se confundían. Adorar no cambia a Dios, te cambia a ti. Te recuerda quién eres y a quién perteneces. La adoración te reposiciona en medio de la batalla, te eleva por encima del caos y abre los cielos sobre ti. Haz de la adoración tu respuesta automática ante el miedo. Canta cuando no sientas, alaba cuando duela, agradece cuando no entiendas, porque la adoración en la oscuridad es el idioma de los guerreros del reino. 4. La palabra, tu espada en el combate. Ningún soldado pelea sin arma, y el creyente no puede enfrentar la vida sin la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Cada vez que meditas en ella, estás afilando tu espada espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no usó argumentos humanos, usó la palabra, escrito está. Esa es la estrategia del vencedor. Cuando el enemigo te ataque con duda, responde con escritura. Cuando te diga, no puedes, declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando susurre estás solo, proclama, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Llenar tu mente de la palabra es llenar tu corazón de victoria. No es un libro más, es tu manual de guerra. Cada versículo que memorizas, cada promesa que crees, se convierte en parte de tu armadura. 5. La comunidad de fe, tus aliados en la batalla. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirse en soledad. Incluso Moisés necesitó a Aarón y a Hur para levantar sus manos durante la guerra. Mientras sus brazos estaban en alto, Israel vencía. Cuando se cansaban, el enemigo ganaba terreno. Eso enseña un principio profundo. Necesitas gente que te ayude a mantener tu fe firme cuando el cansancio llegue. Rodéate de creyentes que oren contigo, que te recuerden las promesas cuando las olvides, que te levanten cuando caigas. Un soldado aislado es más vulnerable, pero cuando caminas en comunidad, el fuego del Espíritu se mantiene encendido. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Dios pelea en medio de ellos. 6. El perdón, la victoria del corazón.
Perdonar no es justificar, es liberar. El perdón no hace justicia humana, pero abre paso a la justicia divina. Jesús nos enseñó que amar a los enemigos es parte de la batalla espiritual, no porque lo merezcan, sino porque el rencor ata y el perdón libera. Cuando eliges perdonar, sueltas las cadenas del pasado y permites que Dios pelee tus batallas internas. No puedes avanzar mientras lleves el peso de la amargura. El perdón no borra el dolor, pero sana el alma. Y cuando el alma sana, el enemigo pierde su influencia. 7. La confianza diaria, la actitud del vencedor. Confiar en Dios no es una emoción, es una decisión. Cada día hay motivos para temer, pero la fe elige creer. Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa confianza se construye con el tiempo, en las pequeñas victorias diarias. Cuando ves la mano de Dios en lo simple, aprendes a confiar en lo grande. Dios no te pide entender, te pide descansar. Cuando sueltas el control, Él toma el mando. Y cuando Él toma el mando, la batalla ya está ganada. Vivir bajo la protección de Dios no significa que no habrá guerras, significa que nunca las pelearás solo. Significa levantarte cada mañana con paz, sabiendo que tu vida está en las manos del Creador del universo. Significa caminar confiado, aunque el terreno tiemble. Significa tener la certeza de que, aun cuando todo parezca oscuro, la luz divina va delante de ti. Cada día que eliges confiar, orar, obedecer y adorar, estás declarando que tu fe no depende de los resultados, sino del carácter de tu Dios. Y ese carácter no cambia. El mismo que defendió a David, a Moisés, a Daniel y a Pablo, te defiende hoy. Recuerda esto, no hay día común cuando caminas con un Dios extraordinario. No hay batalla pequeña cuando el cielo se mueve a tu favor. Y no hay vida sin propósito cuando el Creador pelea por ti. Así que al despertar cada mañana, antes de preocuparte, ora. Antes de reaccionar, adora. Antes de rendirte, recuerda quién pelea por ti. Y cuando la noche llegue, descansa, porque mientras duermes, el guardián de Israel no se adormece ni se duerme. Ahora que conocemos cómo vivir diariamente bajo la protección de Dios, en la próxima parte exploraremos cómo esta verdad nos une como familia espiritual, cómo su batalla por nosotros no es solo individual, sino colectiva, porque cuando Dios pelea por uno de sus hijos, bendice y fortalece a todo su pueblo. Parte 7. Unidos bajo un mismo Dios que pelea por nosotros. Cuando Dios pelea por uno de sus hijos, toda su familia espiritual se beneficia. Las batallas personales de cada creyente no son guerras aisladas, son parte de una lucha mayor donde el pueblo de Dios se mantiene firme bajo una misma bandera: la fe en el Señor de los ejércitos. El enemigo busca dividir, pero Dios pelea para unir. Y cuando los creyentes comprenden que no están solos, que forman parte de un cuerpo espiritual poderoso, las victorias dejan de ser individuales y se convierten en conquistas del reino. Por eso, la comunidad de fe no es solo un grupo de personas que se reúnen en un templo. Es un ejército celestial en la tierra, una familia de guerreros que caminan bajo la cobertura de un mismo Padre. La Escritura enseña: aunque uno prevaleciere contra uno, dos resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. Esto significa que Dios pelea con más fuerza cuando su pueblo permanece unido. El poder de la unidad no está solo en sumar esfuerzos humanos, sino en combinar fe, oración y amor bajo la dirección divina. Cada oración que haces por otro hermano en la fe fortalece el muro de protección espiritual que Dios levanta sobre su pueblo. Imagina a una iglesia donde cada miembro ora por el otro, donde nadie lucha solo. Una comunidad donde las lágrimas de uno son el clamor de todos y la victoria de uno es motivo de alabanza para todos. Esa es la imagen del reino de Dios en acción, un pueblo que se levanta como un solo cuerpo, porque el mismo Dios que pelea por ti, pelea por nosotros. La batalla compartida. Hay guerras que no se pueden pelear en soledad. La depresión, la pérdida, la duda o la tentación muchas veces se vencen mejor cuando hay una mano que te levanta. Por eso, el enemigo busca aislarte, porque sabe que un creyente solo es más fácil de derribar.
pero cuando te mantienes en comunión, cuando compartes tus luchas con otros creyentes y permites que oren contigo, el fuego de tu fe no se apaga. Piensa en el pueblo de Israel marchando por el desierto. Cada tribu tenía su posición, cada familia su tarea. El arca del pacto iba en medio, símbolo de la presencia de Dios. Cuando un enemigo atacaba, no peleaban unos pocos, todo el pueblo se movilizaba. Y así sigue siendo hoy, cuando un hijo de Dios sufre, el cielo entero se mueve a su favor, y la iglesia verdadera lo respalda en oración. La unidad en la batalla no es una opción, es una estrategia divina. Cuando la iglesia se divide, el enemigo avanza, pero cuando la iglesia se une, el infierno tiembla. Jesús oró al Padre diciendo, que sean uno, así como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Juan 17, 21. Esa oración fue una proclamación de victoria. La unidad del cuerpo de Cristo es la fortaleza que impide que el enemigo conquiste terreno. Por eso, no subestimes el poder de una comunidad que ora junta. Cuando un grupo de creyentes se une en clamor, el cielo se abre. En el libro de los Hechos, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oraba unánime. Y mientras oraban, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, y Pedro fue liberado. No fue casualidad, fue la evidencia de que Dios pelea cuando su pueblo ora unido. El amor, el escudo que cubre al pueblo de Dios. El amor es la fuerza que mantiene a la familia espiritual unida. Donde hay amor, hay presencia divina. El amor no solo consuela, también protege. Cuando amamos como Cristo nos amó, levantamos murallas invisibles que el enemigo no puede cruzar. El apóstol Pedro dijo, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. El amor no ignora los errores, los redime. No borra el pasado, pero sana el presente. El amor verdadero intercede, no acusa, restaura, no destruye, espera, no se rinde. Cuando amas a tu hermano, estás participando en la misma guerra espiritual que Dios libra a su favor. Tu amor se convierte en escudo, en abrigo, en testimonio. Dios no pelea solo por individuos, pelea por familias, por iglesias, por comunidades. Cada vez que perdonas, sirves o ayudas, estás contribuyendo a que el reino avance, porque el reino no se edifica con piedras, sino con corazones transformados. Y cada corazón que ama refleja la victoria del Dios que pelea por nosotros. El servicio, el arma del corazón humilde Jesús, no vino a ser servido, sino a servir. Y ese acto de humildad fue una de las mayores victorias espirituales del universo. El servicio desarma al enemigo porque rompe el orgullo, y el orgullo es la raíz de toda rebelión. Cada vez que sirves, estás peleando una batalla invisible. Cuando ayudas sin esperar nada, cuando das sin recibir, cuando compartes lo poco que tienes, estás declarando que Dios es suficiente y que su amor reina en ti. El servicio transforma la iglesia en un ejército activo. Mientras unos oran, otros ayudan. Mientras unos predican, otros consuelan. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene impacto eterno. Dios usa las manos dispuestas para manifestar su gloria, y en ese movimiento colectivo, su poder fluye como un río imparable. La intercesión, cuando peleas por otros, y Dios pelea por ti. Interceder es una de las expresiones más puras del amor cristiano. Es orar por alguien más con la misma pasión con la que orarías por ti. Cuando intercedes, te colocas en la brecha, justo en medio del fuego espiritual, para decir, Señor, ten misericordia de mi hermano. Y cuando haces eso, Dios se mueve. Job descubrió este principio cuando oró por sus amigos, los mismos que lo habían criticado. La Biblia dice que después de orar por ellos, Dios restauró su fortuna y le dio el doble de lo que había perdido. La intercesión no solo libera al otro, también libera tu vida, porque cuando peleas las batallas de alguien más en oración, el cielo libra las tuyas en silencio. La victoria compartida, las batallas de la fe, no terminan con la victoria individual. Cuando uno vence, todos somos fortalecidos. Por eso, los testimonios dentro del cuerpo de Cristo no son solo historias personales, son banderas de triunfo que levantamos para recordar que Dios sigue siendo fiel.
Cuando una iglesia experimenta una respuesta de oración, toda la congregación se llena de fe. Cuando un hermano es sanado, los demás aprenden a creer. Cuando alguien es restaurado, los que observan encuentran esperanza. Así se multiplica el poder de Dios a través de vidas que se unen en amor, en fe y en propósito. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Por eso comparó a la iglesia con un cuerpo. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se gozan con él. Primera de Corintios 12, 26. Cada victoria, cada lágrima, cada oración compartida forma parte de una historia mayor, la historia del Dios que pelea por su pueblo. Dios no pelea solo por ti, pelea por todos los que creen. Pelea por la viuda que ora en silencio, por el niño que confía, por el anciano que alaba, por el pastor que enseña, por la iglesia que resiste. Cada generación, cada nación, cada corazón rendido, forma parte de este ejército espiritual que se levanta día tras día. Y aunque los enemigos cambien, el resultado siempre será el mismo. Dios vence. En un mundo que promueve el egoísmo, ser parte de una familia espiritual es un milagro. Es la oportunidad de ver que cuando Dios pelea por uno, en realidad está peleando por todos. Cada victoria personal fortalece la fe colectiva. Cada testimonio aviva la esperanza del pueblo, y cada batalla ganada se convierte en semilla de avivamiento. Caminar juntos bajo el mismo estandarte. Cuando la iglesia comprende esto, deja de competir y comienza a colaborar. Deja de compararse y empieza a complementarse, porque el reino de Dios no tiene rivales, tiene hermanos, y el propósito no es quién brilla más, sino quien permanece fiel mientras Dios pelea por todos. El Espíritu Santo es quien nos une, nos guía y nos recuerda que no luchamos por obtener la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya ganó. Cuando Jesús resucitó, derrotó la raíz de toda guerra, el pecado, y nos dejó el encargo de mantenernos firmes como un solo cuerpo, hasta que Él regrese como el león que pelea por su iglesia. Así que no camines solo, únete a otros creyentes, ora por tu familia, por tu iglesia, por tu nación, haz de tu vida una ofrenda y de tu fe un estandarte, porque cada vez que los hijos de Dios se unen, el cielo desciende, las cadenas se rompen y la luz vence sobre las tinieblas. Dios no solo pelea contigo, pelea entre nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Y esa verdad es el fundamento de la iglesia eterna, un solo Señor, una sola fe, una sola victoria. En la siguiente y última parte, llegaremos al cierre de este mensaje, una reflexión poderosa sobre la esperanza eterna que nace cuando Dios pelea por nosotros y un llamado a entregar nuestra vida completamente a Él. Porque el final de toda batalla no es el dolor ni el miedo, sino la gloria de un Dios que jamás pierde. Parte 8. La victoria final, cuando Dios pelea hasta el fin. Toda la historia de la humanidad desde el Edén hasta hoy ha sido una gran batalla entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre el amor de Dios y la rebelión del hombre. Y en medio de esa guerra hay una constante. Dios nunca ha perdido una sola batalla. Desde la creación hasta la cruz, desde la cruz hasta la eternidad, su poder, su amor y su justicia permanecen invencibles. Cuando Dios pelea por ti, no es solo para librarte de un problema, sino para llevarte a la victoria más grande de todas, la vida eterna. Todas las guerras del alma, los desiertos, las lágrimas y las pruebas, tienen un propósito que trasciende esta tierra, prepararte para reinar con Él. Porque la victoria de Dios no termina en lo temporal, culmina en lo eterno. La promesa del que nunca pierde Jesús, dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Esa no fue una declaración de consuelo, fue un decreto celestial. Cristo no prometió ausencia de batalla, prometió su presencia en medio de ella, y esa presencia es la garantía de la victoria. Cuando Él venció en la cruz, no solo derrotó al pecado y a la muerte, selló tu destino. Cada herida que llevó, cada lágrima derramada, cada palabra pronunciada, fue parte de una guerra santa, donde el amor venció al mal. El infierno pensó que la cruz era su triunfo,
pero fue su derrota. Porque el Dios que pelea no usa espadas de hierro, usa misericordia. No vence con violencia, vence con amor. Y ese mismo amor que conquistó la tumba, es el que hoy te sostiene. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda, ya estás peleando desde una victoria ganada. La cruz no solo fue el fin del pecado, fue el inicio de tu libertad. Cuando Dios pelea por tu alma, hay batallas que nadie ve, guerras silenciosas dentro del corazón humano, el miedo, la culpa, el orgullo, la duda, la tristeza. Y aunque nadie las note, Dios sí las ve. Él no solo pelea contra tus enemigos externos, pelea por tu alma, por tu mente, por tu futuro. Cada vez que eliges perdonar, creer o volver a empezar, es porque el Espíritu Santo está peleando dentro de ti. A veces, la guerra espiritual más grande no ocurre en los cielos, sino dentro de ti. Pero Dios no te deja solo. Él pelea por tu libertad cuando el pecado te encadena. Pelea por tu fe cuando las voces del mundo te confunden. Pelea por tu esperanza cuando las circunstancias quieren apagarte. Y aunque no siempre entiendas su proceso, su amor siempre tiene propósito. Nada en la vida del creyente es pérdida cuando Dios pelea por él. Cada caída se convierte en una lección, cada herida en un testimonio, cada lágrima en una semilla de esperanza. La victoria que trasciende la muerte, la batalla más grande que Dios peleó, fue contra la muerte misma. Y cuando Jesús salió del sepulcro, lo hizo no solo por él, sino por todos nosotros. Desde entonces, la muerte dejó de ser un final para convertirse en una puerta hacia la eternidad, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni noche, ni guerra. Apocalipsis 21 describe el fin de toda batalla. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ese es el destino de los que confían en Él, vivir eternamente en el lugar donde ya no habrá enemigos, porque el Dios que pelea habrá destruido toda oscuridad. Cada vez que luchas en esta vida, estás caminando hacia esa victoria final. Tu resistencia, tu fe y tu perseverancia no son en vano, son parte del proceso de Dios para moldearte como vencedor. Por eso la Escritura dice: en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Ser más que vencedor no significa que nunca caerás, sino que nunca serás vencido. Porque aunque caigas, Dios te levantará, aunque llores, Él te consolará, aunque dudes, su fidelidad permanecerá. Esa es la promesa de un Dios que no pelea a medias, sino hasta el final. El descanso del guerrero. Hay un momento en que toda batalla cesa. Cuando has peleado la buena batalla, cuando has guardado la fe, llega el descanso. No el descanso del cansado, sino el descanso del victorioso. El creyente que confía en Dios aprende que incluso el descanso es un acto de guerra, porque descansar es decirle al enemigo: ya no tengo miedo, Dios pelea por mí. El Salmo 46 lo expresa así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es seguridad, es saber que aunque el mundo ruja, el Dios del universo sigue en el trono, y cuando Él pelea, nadie puede resistir su palabra. El creyente que ha visto a Dios pelear por él ya no se desespera ante los problemas. Ha aprendido que, si el cielo está en silencio, es porque el guerrero eterno ya está en movimiento. Por eso puede caminar en paz, vivir con esperanza y enfrentar el futuro sin temor. Porque quien tiene a Dios de su lado, ya tiene asegurada la victoria. El llamado final, rendirse para vencer. Llegamos al punto más profundo de todo este mensaje. La victoria se obtiene cuando te rindes. En el reino de Dios, rendirse no es perder, es permitir que el verdadero guerrero tome tu lugar. Cuando sueltas tus armas, tus planes y tus fuerzas, le estás diciendo: Señor, toma el control, esta batalla ya no es mía, es tuya. Y en ese instante, el cielo se activa, los muros caen y la paz llega. Rendirse no es abandonar, es confiar, es dejar de pelear con tus métodos y empezar a creer en los de Dios. Y aunque eso implique esperar, llorar o callar, siempre será el camino correcto, porque el Dios que pelea por ti no pierde tiempo, construye propósito.
Tal vez estás cansado, tal vez sientes que has perdido demasiado, pero hoy, esta palabra llega para recordarte que Dios no ha dejado de pelear por ti. Él pelea por tu familia, por tu corazón, por tus promesas, por tu futuro, y aunque tú no lo veas, su plan sigue en marcha. Levanta la cabeza, tú no estás solo en esta guerra. El Dios del universo camina delante de ti como fuego consumidor, y detrás de ti como sombra protectora. Su amor es tu muralla, su palabra es tu escudo, su espíritu es tu fuerza. No temas al mañana, porque el Dios que venció ayer volverá a vencer hoy. La esperanza que nunca muere. La historia no termina en la cruz, ni en la tumba, ni en tus lágrimas. Termina en la eternidad, con un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la guerra se acaba y solo queda el amor. Ese será el día en que escucharás su voz decir: bien hecho, siervo fiel, has peleado la buena batalla. Y entonces entenderás que cada lágrima tuvo sentido, que cada silencio fue preparación, que cada herida fue parte de tu transformación. Ese será el momento en que verás al Dios que peleó por ti cara a cara, y sabrás que nunca estuviste solo, que mientras tú pensabas que perdías, Él ganaba terreno, que mientras tú llorabas, Él escribía tu victoria, y que cada paso, incluso los más difíciles, te acercaban a la eternidad donde reina la paz. Por eso, no temas, sigue creyendo, sigue adorando, sigue caminando. El Dios que pelea por ti está en control, y aunque el enemigo ruja, la última palabra siempre será de Dios. Llamado final a la fe, hoy donde quiera que estés, Dios te dice: déjame pelear por ti, no cargues más lo que no puedes controlar, entrégame tu dolor, tu miedo, tus batallas. Yo soy tu escudo, tu fortaleza, tu Salvador. Si este mensaje ha tocado tu corazón, haz esta oración conmigo. Señor, hoy me rindo a ti. Reconozco que no puedo pelear solo. Te entrego mis batallas, mis cargas, mis temores. Pelea por mí, Dios de justicia. Pelea por mi casa, por mi alma, por mi propósito. En tus manos dejo mi vida, sabiendo que en ti siempre hay victoria. Amén. Antes de irte, no olvides compartir este mensaje con alguien que necesite saber que Dios sigue peleando por nosotros, y escribe en los comentarios esta frase de fe: Dios pelea mis batallas, y en Él ya tengo la victoria.